Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte. Esa es la justicia de Dios. Mas la dádiva, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús. Esa es la gracia. Y los dos se besan en la cruz. Nosotros somos salvos por gracia para buenas obras, por medio de nuestra fe en Jesús. Hace 15 días les mostré que aunque un cristiano peque, es decir, se enoje, mienta, la embarre sexualmente o aún se divorcie, aún así se va al cielo. El pastor Andrés Corson está predicando una doctrina sobre la paga del pecado es muerte y comienza hablando de que si un cristiano peca, se va al cielo. En realidad, si el cristiano peca y se muere, se va al infierno. Pero si el cristiano peca y se arrepiente, se va al cielo. Cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo se contrista. Y si no se arrepiente, no puede ir al cielo porque es algo jurídico. Es algo jurídico. Esta es otra de las doctrinas que está circulando en la mayoría de iglesias del mundo. Solo fe. Y eso es mentira, solo fe. El cristiano tiene que producir fruto porque Jesús dijo que no se conoce el cristiano por su fe, sino por su fruto. Aunque la fe es importante. Pero se conoce por el fruto. Escucha bien. Porque la gente no es considerada justa por sus acciones, dice Romanos 4:5, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Según Corson, equivocadamente, dice que las acciones no cuentan para Dios. Nada más lejos de la verdad. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Por gracia soy salvo y no hay nada que hacer sino pecar y pecar y pecar. Como decía Lutero, peca 1000 veces al día y cree más. Y por creer más, aunque peque, será salvo. Esto es consecuencia de esa doctrina diabólica de Lutero que está metida en miles de iglesias. La palabra sí dice que por las acciones soy salvo o no. En Santiago 2:24 dice que somos justificados por nuestras acciones y no solamente por nuestra fe. Más claro que eso no canta el gallo. Somos justificados por nuestras acciones y no solamente por nuestra fe. Eso es así. Jesús lo dijo claramente. Tenemos que estar arrepentiditos para poder partir a la eternidad. Porque si no estamos arrepentiditos, no entramos a ningún cielo. Obviamente, ante esto muchos reaccionaron. Y yo sé que algunos pensaron en ese versículo que dice que los adúlteros no entrarán en el cielo. Por eso quiero que veamos lo que dice la Biblia. Está en 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí está. Ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero además de esto encontramos versículos como Apocalipsis 21:8, donde dice que tampoco los cobardes. Entonces, según esto, nadie se salva. Ni los incrédulos, o los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, es decir, los que leen el horóscopo, o ven una película de Harry Potter. Ya está en un punto como si estuviera poniendo esos versículos como demasiado exagerados. Y está tratando de justificar al cristiano que practica la hechicería, en pocas palabras. Porque dice, los hechiceros no entran al reino de los cielos. Sino que ven una película de Harry Potter como en burla. Nada más lejos de la verdad. Este tipo de mensaje es una especie de licencia para pecar.
Claro, yo soy cristiano y yo practico brujería, ¿qué tanto es? Me da risa ese tipo de evangelio que el que lo oye ignorantemente llega y dice, bueno, me declaro cristiano y sigo siendo un practicante del pecado, y por eso fue que Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo. Practicarlo significa hacerlo repetidas veces sin arrepentimiento. Ni los que rinden culto a los ídolos, ni tampoco los mentirosos. Todos estos tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Pero lo que sucede es que los que hemos recibido a Jesús, aunque la embarremos sexualmente, no somos adúlteros. Los que hemos recibido a Jesús, aunque pequemos, no somos pecadores. El adúltero es un hijo de Dios que adulteró. El pecador es un santo que a veces peca. El cristiano no es un cobarde, sino una nueva criatura en Cristo que le tiene miedo a las montañas rusas. No es un borracho, sino un justo que un día se emborrachó o que le gusta ahí el aguardientico. Mientras le guste el aguardientico, si le gusta el aguardientico, es porque no ha nacido de nuevo. Es porque volvió atrás. Un cristiano no peca con gusto. Un cristiano peca porque fue engañado y se arrepiente. Pero este tipo de mensaje lo que hace es que la persona se descuida, la persona si peca bien y si no peca también, no trata de estar en santidad porque eso no es tan importante. Lo importante es creer e ir a la iglesia, pero no mantenerse alejado del pecado cuando la Biblia muchísimas veces previene. Es más, él dice, si un cristiano cae en pecado sexual, sigue siendo cristiano, cuando la Biblia dice, si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, no entra al cielo. Ninguna de sus justicias que hizo le serán recordadas, a menos que como el rey David tenga tiempo de arrepentirse. Y fue lo que Dios le dio a David, tiempo para arrepentirse. Pero si David se hubiera muerto cuando puso a Urías en la batalla, se muere David y se va al infierno. Que es lo que la gente no quiere entender. Y ablandan el mensaje. El mensaje no es tan blando como algunos lo quieren hacer ver. Un cristiano no es salvo por lo que hace, sino por lo que es en Cristo. Y en Cristo somos perdonados, somos justos. Un cristiano no es salvo por lo que hace. Tengo cualquier cantidad de versículos que demuestran que el cristiano es cristiano por lo que hace. Mateo 7:21, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Haz lo que yo digo, haz lo que yo digo, dice Jesús. En Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Los que hacen la ley, los que obedecen el mandamiento, como Jesús le dijo al joven rico. No podemos capacitar, separar el mensaje de la fe con producir fruto. Jesús le dijo al joven rico, guarda los mandamientos, haz los mandamientos, obedece los mandamientos. ¿Quién ha dicho que un desobediente entra al cielo? Yo no sé qué estamos predicando. En Tito 1:16, y hay muchos más versículos, solamente mencionaré hasta ahí. Tito 1:16 dice, profesan creer en Dios, pero con sus hechos, ¿con sus qué? Hechos, ¿con sus qué? Hechos, ¿con sus qué? Con sus hechos lo niegan. Niegas tu fe cuando actúas mal. Y el pastor Colson acaba de decir que no somos cristianos por lo que hacemos. Mentira, eso es mentira y es una mentira peligrosa.
Porque el que está oyendo está diciendo, solo creo como Martín Lutero y peco 1000 veces al día. Y somos santos. En Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el caso de mi hijo, aunque mi hijo me desobedezca, él sigue siendo mi hijo, porque es cuestión de posición, no de lo que él hace. Mentira. Hijo siempre hijo es la doctrina. Salvo siempre salvo. Está confundido el pastor Colson y está confundiendo a la gente. Entonces, si mi hijo es hijo mío y es un borracho, un adúltero y un rebelde y se muere así, va para el cielo porque es mi hijo. Cuando la Biblia dice claramente que los ángeles que pecaron están condenados en prisiones de oscuridad y son llamados hijos de Dios. Qué curioso. Se siguen llamando hijos de Dios, pero cambia su posición. El nombre que tienen ahora los ángeles caídos, que la Biblia los llama hijos de Dios en Génesis 6, los llama hijos de Dios en Job 1, en Job 2. Perdieron su posición, perdieron su salvación. Estos ángeles que se rebelaron con Lucifer, Lucifer era un hijo de Dios. Puede llevar el nombre aquí, a mí me hizo Dios, pero no es salvo. Esto mismo sucede con Dios. Aunque nosotros pequemos, seguimos siendo hijos de Dios, porque nuestra salvación no lo determina lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo. Vuelve y repite que no lo somos por lo que hacemos, que no somos nada por lo que hacemos, sino porque lo que somos en Cristo. Vaya a saber, lo que somos en Cristo es por lo que nosotros creemos y hacemos. No es solo creer, hay que creer y hacer la voluntad de Dios. Toda la Biblia habla de eso. Han cogido unos 4 versículos, Efesios 2, 8, han cogido Romanos 4, han cogido un poquito acá de Gálatas y han montado una doctrina falsa. Y lo que duele es ver a la gente engañada, llevada por doquier, por todo viento de doctrina, conducidos directamente al infierno, porque no se puede entrar al cielo si una persona muere sin arrepentirse de su pecado. Esto no es licencia para pecar, esto es frénate y no peques más, le dijo Jesús a la mujer que había pecado. Vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor, le dijo a otro varón. Dios te bendiga.